Muy buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor David Verdesoto. Bienvenido, doctor. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, a usted por estar aquí acompañándonos en este espacio junto a nosotros. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la cirugía refractiva láser. Pero antes de comenzar con las preguntas y abordar un poco más del tema, sí me gustaría que usted nos hable en sí en qué vendría a consistir la cirugía refractiva láser. Claro, la cirugía refractiva láser es un procedimiento en el que se utiliza una luz amplificada, que es el principio del láser, para tallar la medida que uno tiene de lentes sobre un lente natural que todos tenemos en la parte delantera del ojito que se llama córnea. Entonces, en términos sencillos, sería tallar la medida de lentes en el propio ojo para así dejar de usar lentes y ser independiente de estos, ¿no? Esta técnica vendría a realizarse para aquellas personas que utilizan lentes y por ABC motivo ya quieren dejar de utilizar los lentes, ¿verdad? Para ese tipo de personas Exactamente. vendría a aplicarse. Pero es una consulta, ¿será que este tipo de cirugía va a hacer que nosotros ya no dependamos nunca más de los lentes o quizás va a ser algo temporal, por un cierto tiempo? La técnica y la palabra que usted utilizó es la palabra correcta, es libera de la dependencia de lentes. Y eso es muy importante aclararlo porque hay varios pacientes que piensan que con esta cirugía lo que van a hacer es ver 20/20, que en una utopía sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, el potencial visual que cada paciente va a alcanzar, el máximo sería el potencial visual que el paciente tuvo antes de operarse. Con respecto a la otra duda, si es que la cirugía dura toda la vida o hasta cuándo dura, normalmente dura hasta los 43, 44 años, que es cuando viene el advenimiento de la presbicia. La presbicia es un proceso natural del envejecimiento al cual todos vamos a llegar, que es la dificultad para ver las cosas de cerca pasados como le dije, los 43, a veces 44 años, ¿no? Entonces, si es que una persona se hizo cirugía refractiva a los 20, podría estar pensando que su cirugía le va a durar más o menos 23, 24 años. ¿Será que de pronto existe alguna edad específica para que la persona se lo pueda realizar de pronto entre más joven o de pronto cuando ya sea mucho más mayor? ¿Cuál vendría a ser realmente la edad adecuada para que la persona se someta a este tipo de procedimiento? La edad ideal para someterse a este tipo de procedimientos es una persona que tenga más de 21 años. ¿Por qué más de 21 años? Porque es cuando las personas han pasado la adolescencia y al pasar la adolescencia uno espera que la medida de lentes ya no suba o no se modifique de manera considerable. Ahora bien, si es que en una persona la medida todavía se encuentra cambiando y esta se encuentra incrementándose, no se sugiere hacer cirugía porque la cirugía simplemente se va a echar a perder. Es decir, si una persona tenía una medida de -1 y se opera y su medida subió -2 más, pues va a terminar con -2 y solamente gastó el dinero en vano, ¿no? O sea, ahí es mejor esperar a que la medida esté estable para poder hacer este tipo de cirugía. Con respecto a las edades, se considera que las edades ideales, como le dije, el límite inferior es 21 y el límite superior, para mí, 36 años, para varios colegas, 38 años. ¿Por qué? Porque a los 43 viene el advenimiento de la presbicia. Entonces, si alguien se opera a los 38 años, va a disfrutar más o menos de 5 años independiente de lentes, ¿no? Que ya es poquito tiempo. Y por encima de esto ya no se recomienda, a menos de que opte por varios tratamientos que existen en la actualidad, ninguno de ellos con tanta precisión como para tratar otro tipo de enfermedades que pueden tratar presbicia. Como le digo, estos tratamientos son bastante útiles, pero siempre se enfocan en hacer algo que se llama monovisión y no todos los pacientes son candidatos para esto. ¿Cómo la persona de pronto puede llegar a saber que sí es candidato para realizarse este tipo de procedimientos? Lo principal que hacer es un chequeo oftalmológico general y consultar al oftalmólogo, ¿no? Incluso en ese sentido, siempre debe él ir con la duda donde el oftalmólogo, porque muchas veces nosotros tenemos pero no es la intención venderle la cirugía. Entonces, lo que es que la persona acuda al oftalmólogo y le diga, ¿sabe qué? Yo escuché de este tema, me gustaría saber si es que yo soy candidato para realizarme este tipo de cirugía. En base a eso, se piden varios exámenes
Dentro de ellos, unos exámenes que analizan la superficie de la córnea, que es el lente que se va a tallar, entre otras cosas, y uno determina si el paciente puede o no puede operarse. ¿Será que si de pronto la persona tiene problemas de la visión en ambos ojos, será que puede realizarse la operación de los dos al mismo tiempo o no sería muy recomendable que lo realice? La cirugía láser siempre se realiza en los dos ojos. Está protocolizado que siempre el procedimiento se va a hacer en los dos ojos para que sea un posoperatorio más amigable y de cierta forma más rápido porque los dos ojos ya pasaron por ese proceso y ya puede estar con una rehabilitación visual óptima en corto tiempo, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería que la persona sí se realice la operación en los dos ojos al mismo tiempo, pese a que de pronto vaya a estar vendado, por lo que usted mencionó, ¿verdad? La recuperación va a ser mucho más rápida. Pero si de pronto la persona tiene algún tipo de problema en la visión, ¿verdad? Algún tipo de ojo está afectado y de pronto quiere también realizarse este tipo de cirugía, ¿qué sería lo más recomendable? Que primero se haga tratamiento de lo que tiene en ese problema de su ojo y después se lo haga, o no será recomendable que la persona se realice dos operaciones en un mismo ojo. Ok, la cirugía refractiva láser por protocolo siempre se hace en los dos ojos. O sea, aunque el paciente lo solicite, no se va a realizar un ojo a la vez. Siempre es en los dos ojos por protocolo. Ahora bien, si el paciente tiene otras enfermedades oftalmológicas de importancia, dependiendo de cuál sea su enfermedad, sería ya una contraindicación para cirugía láser. Por ejemplo, la cirugía láser es una cirugía que incrementa el ojo seco. Entonces, si yo soy un paciente que tiene un ojo seco muy severo, pues ya tengo una contraindicación. No me puedo realizar cirugía láser. Otro ejemplo, si es que soy una persona que tiene glaucoma, tampoco me puedo realizar cirugía láser. O sea, el que tiene el mando o la decisión en ese momento es el médico oftalmólogo que va a evaluar y va a decir, bueno, esta enfermedad contraindica o esta no, pero hay cientos de enfermedades, entonces no podría decirle en qué situaciones específicas uno optaría por decirle que sí o que no se realice una cirugía, ¿no? Claro, y en este caso, si estas personas de pronto, como usted lo mencionó, tienen determinadas enfermedades que hacen que no puedan realizarse porque quizás le va a aumentar la sensibilidad o quizás le va a no favorecer, pero aún así su miopía está demasiado avanzada, ¿qué técnica de pronto podría acudir para mejorar ese tipo de problema? Eh, en realidad, hay varias técnicas como para corregir los defectos refractivos. Los defectos refractivos son miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros. Y hay varias técnicas y dependiendo del caso, no tanto por la enfermedad o por el avance de la miopía, sino por el deseo del paciente de ser independiente de lentes, uno le puede sugerir cierto procedimiento u otro. Existen lentes intraoculares para casos de miopías muy elevadas o la cirugía láser para miopías leves a moderadas, ¿no? Pero las miopías muy avanzadas, como usted lo mencionó, generalmente ya no son candidatos para cirugía refractiva. ¿Y a qué vendría de pronto de verse esto de que si está muy avanzada la miopía ya no podría realizarse este tipo de procedimiento? Que ya no es seguro para el paciente. Hay ciertos protocolos que se siguen en medicina y de hecho todos los procedimientos están estandarizados y basados en protocolos. Entonces, normalmente para láser, para tratar miopía, uno no puede tratar más de -9 dioptrías de equivalente esférico para miopía. Y para hipermetropía uno no puede tratar más de +5 dioptrías de equivalente esférico para hipermetropía. Entonces, en ese caso, los pacientes ya no serían candidatos para cirugía láser. Existen otros procedimientos, sí, que son más complejos y más costosos, pero que de hecho se realizan de manera rutinaria porque se los está haciendo todo el tiempo, que pueden corregir esos defectos cuando son superiores y nos brindan un margen mayor de seguridad y de estabilidad para el paciente. A veces también se escucha a determinadas personas que dicen, yo hace tiempo me realicé ese tipo de cirugía para poder ver bien, pero todavía continúo con problemas visuales. ¿Por qué de pronto se vendría a dar este tipo de situaciones? Que pese a que se someten a este tipo de procedimiento, dicen que sienten la necesidad de quizás utilizar lentes porque igual sienten que la visión está un poco borrosa y no está como antes. Esa es una pregunta súper compleja en el sentido de que habría que individualizar a cada paciente, ¿no?
Hay pacientes que presentan regresiones, es decir, la medida regresa y se pueden hacer tratamientos. Hay pacientes que realmente no eran candidatos y se realizó la cirugía y también tienen aumento, sobre todo en astigmatismo. Entonces, como le digo, hay que individualizar el caso. No podría decirle, se debe a tal punto. No, no tengo idea porque no conozco a qué paciente es, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, a la persona de ley deberían de realizarle algún tipo de examen, deberían de analizar su caso de pronto para ver por qué su cirugía no tuvo el éxito que quizá la persona lo anhelaba, ¿verdad? Seguro, seguro. En todos los casos en los que los pacientes estén insatisfechos con su procedimiento, tienen que acudir donde el oftalmólogo que lo realizó y consultarle a él todas sus dudas, ¿no? ¿Y será que de pronto sería aconsejable o de pronto no debería realizarse la persona quizás 2 veces la misma cirugía en sus ojos? Quizás le puede causar demasiada sensibilidad o quizás es algo permitido. De hecho, es algo que se puede realizar y esto se conoce como retoque. Es un retratamiento cuando no se ha podido ablacionar toda la medida en un primer tratamiento, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer. ¿Cuáles vendrían a ser esas precauciones que las personas deberían de tener en cuenta al momento de antes de realizarse la operación y después de habérsela realizado? Las precauciones previas realmente es toda la vida normal de cada persona, ¿no? Porque muchas personas toman la decisión de realizarse una cirugía a los 30, 32 años después de que ya eligieron su profesión, su trabajo, a qué van a dedicar su vida. Entonces uno no podría decirle, no, usted para que pueda operarse tiene que dejar de hacer tal cosa. No, en ese sentido no existe esa premisa. Y después de la cirugía, hay ciertos, igual, protocolos de tratamiento posoperatorios, como el uso de lágrimas artificiales o de lubricantes artificiales para mantener los ojos humectados, el uso de gafas durante los 3 primeros meses para evitar que se formen cicatrices, pero después de eso, los pacientes llevan una vida normal. Entonces realmente la persona sí debería tener esos ciertos cuidados. ¿Y qué pasaría si de pronto la persona no llegase a cumplir algunos de ellos después de haberse realizado la cirugía láser? Igual depende de cada caso, ¿no? Porque he tenido pacientes que son muy malos cumpliendo su posoperatorio y no les pasa nada. Y pacientes que son muy buenos cumpliendo su posoperatorio y pues quedan con algún tipo de cicatriz corneal. Es como en cualquier otro procedimiento quirúrgico. Si es que a alguien le operan del apéndice, pues tomará unos días su tiempo de convalecencia para que otra vez esté rehabilitado y funcional. ¿Será que de pronto este tipo de procedimiento va a tener algún tipo de riesgo al momento de que la persona se lo realice o quizás es una cirugía que va a ser demasiado buena, no va a tener quizás demasiado riesgo para la salud de la persona? Todo procedimiento quirúrgico, sin excepción, tiene riesgos. Eso desde el más simple que parezca hasta los procedimientos mucho más complejos, ¿no? Con mayor razón. Y al decirle que todo procedimiento tiene riesgo, la cirugía refractiva no es la excepción y los pacientes deben estar conscientes también de eso. Muchas veces, varios de los pacientes simplemente vienen con la intención de dejar de utilizar lentes. Incluso muchos de los seguros de salud privada no cubren este tipo de procedimientos porque lo consideran un procedimiento estético, ¿no? Simplemente dejar de utilizar anteojos. ¿Qué garantía de pronto podría llegar a tener que esta cirugía vaya a tener todo el éxito que la persona está anhelando? Esa es una excelente pregunta porque varios de nuestros pacientes nos consultan por lo mismo, ¿no? Yo no sé si existirán algún tipo de colega que hable en números o porcentajes de este asunto de las garantías. Sin embargo, lo que yo les digo a todos mis pacientes es que la medicina es una ciencia inexacta en la que no es como comprar un televisor que uno va a la tienda y le dice, mire, yo le garantizo que este televisor va a funcionar 20 años y le tiene prendido 12 horas al día. Nosotros no podemos dar ninguna garantía. Es un procedimiento muy seguro, de hecho es de las cirugías en oftalmología más seguras que existe, las cirugías más rutinarias que existe porque es de las que más se hace, pero yo no podría firmarlo en un documento y decirle, yo le garantizo que al 100% usted va a quedar bien. Entonces realmente la persona que se somete a este tipo de procedimiento lo va a hacer, pero no va a tener esa seguridad de que de pronto no va a haber ningún problema más adelante o que la cirugía le vaya a salir como tanto anhelaba. Realmente eso va a depender ya de cada persona. Exactamente.
Sí, me Exactamente. gustaría que nos hable un poco acerca de un poquito más del tema, consejos, precauciones que le deberían tomar para quienes nos estén escuchando y de pronto se animen a querer realizar este tipo de procedimiento, pero quizás tengan un poco de miedo, quizás, no sé, quizás quieran un poco más de información. Será bueno que usted nos aclare en este momento de la entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Y el primer consejo que les puedo dar es que acudan a su oftalmólogo por lo menos una vez cada año y se realicen un chequeo oftalmológico con frecuencia. De esta forma, para nosotros tenemos muchos más datos como para saber si es que la persona va a ser candidata o no, porque hemos tenido un seguimiento constante y hemos visto cómo va evolucionando su medida de lentes a lo largo del tiempo. Es diferente a que una persona venga, la conocemos por primera vez y no sabemos cómo ha estado. Entonces, creo que la sugerencia más importante es acudir al oftalmólogo de confianza y en cualquier caso que tengan dudas, acudir directamente a él, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio junto a nosotros y también por ayudarnos a despejar estas dudas acerca de este tipo de procedimientos que hoy en día se escuchan bastante, más que todo para aquellas personas que utilizan lentes y ya desean dejarlo, sean porque les incomodan, porque quisieran realizar otro tipo de actividades sin necesidad de utilizarlo. También me gustaría que ustedes nos indiquen cómo las personas pueden llegar a contactarlos en caso de que se animen a realizarse este procedimiento quirúrgico. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en Quito, en la calle Los Andes, frente al Axis, en el edificio Soma, en el quinto piso, y somos la clínica de visión y estamos prestos y dispuestos para contestar cualquiera de sus dudas. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio junto a nosotros y también por indicar a las personas que nos están sintonizando cómo pueden llegar a contactarnos en caso de que se animen a realizarse este tipo de procedimiento quirúrgico. No olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.